Apreciados amigos de la Asociación Peruana de Hoteles, Restaurantes y Afines, para mí es un honor poder conversar con vosotros, poder compartir con vosotros. Desafortunadamente un tema de agendas no ha hecho posible que esto fuera en presencial ni en directo. Así que como mínimo quisiera estar con vosotros en un formato de grabación, una grabación, y me encantaría que me contactarais por LinkedIn o por correo electrónico. Al final de la presentación están todos mis datos. Estoy a vuestra entera disposición. Me dedico desde hace ya más de 17 años a estimular, ayudar a organizaciones a desarrollar una cultura diferente, una cultura que les lleve a innovar, a una cultura en la cual el mundo que cambia no sea un problema, sino sea una oportunidad. Estamos pasando una enorme pandemia, una crisis gigantesca, que en vuestro caso además se ha mezclado, sumado, ha coincidido en el espacio y tiempo con crisis políticas o sociales. La resiliencia es un valor ahora mismo más que imprescindible. Sin embargo, resiliencia no es solo, en sí sola no es suficiente. Así que yo os pienso compartir en un par de transparencias, en un par de mensajes, un par de herramientas que espero y deseo que os sean tan útiles como les han sido a otras muchas organizaciones. El mensaje es liderando la cultura de la innovación y es crítico el analizar estos datos. Esta frase que las claves están en los tres sustantivos o adjetivo, que es liderando, es de liderar, es líder. Cultura es fundamental. La cultura, toda organización tiene una cultura, todo territorio tiene una cultura, incluso todo grupo de personas tiene una cultura, y la que prevalece siempre es la del grupo de personas. O sea, dentro de un país como Perú, con una cultura determinada, un determinado grupo podría tener una cultura propia que haga que sean diferenciados. Por ejemplo, lo hemos visto como en el ámbito de la restauración, los restaurantes, con algunos líderes locales que pensaron diferente, vieron mundo y dijeron podemos hacer cosas diferentes, y han puesto a Perú con su cultura país, cultura territorio, la han puesto en el mapa. O sea, el mundo de la restauración en sí mismo tiene una cultura que igual es algo diferente a la cultura país. Yo diría que es sobresalientemente diferente. Vosotros tenéis todos el talento, pero vamos a ver ese talento, cómo se encuentra y cómo ponerlo en acción. Y aquí os presento, os doy las gracias. La agenda que yo tengo son estos pequeños puntos. Primero es centrar qué es innovación, lo segundo es centrar qué es cultura, lo siguiente sería por qué es importante, incluso crítico, el disponer de una cultura que enfoque hacia la innovación, y qué factores determinan que la cultura esté orientada hacia la innovación. Pero todo cambio no está exento de riesgo, así que también quisiera compartir con vosotros cuáles son los frenos que puede encontrar una cultura de la innovación. Y cerraré con unas conclusiones a modo de resumen. Vamos con el primer punto. El primer punto de todos es qué es innovación. Mira, hay una gran confusión. Somos muy buenos los seres humanos, los directivos, clasificando innovación por su aplicación. Y entonces nos encontramos con que hay innovación tecnológica, innovación de producto, innovación de proceso, las clasificamos. Entonces podemos innovar en distintos ámbitos, en distintos aspectos. Sin embargo, también clasificamos por sus características. Hablamos de una innovación que es mejora continua con un foco concreto, una innovación incremental o una innovación radical, o incluso hablamos, y nos gusta hablar de las más relevantes, que son las disruptivas, aunque son escasas en la historia de la humanidad. O sea, la última innovación disruptiva que pudiéramos llamar como tal se dio a finales de los años 90, que fue la aparición de Internet, la consolidación de Internet. Así que podemos clasificar por aplicación tecnológicas. Por ejemplo, la transformación digital sería una manera de innovar aplicando tecnología, pero la clave de la transformación digital, y eso daría para otra charla, es
la parte de la transformación, porque hay que cambiar el mindset. Como veremos, es crítico cambiar el mindset en cualquier cambio que queramos introducir. Entonces, ojo, porque de las que más se dan, de las que más tenemos que tener en cuenta siempre, son estas tres de aquí. Olvidémonos de las disruptivas, no están no están de momento en nuestro radar. Contentémonos y incrementemos nuestro EBITDA, nuestro posicionamiento, nuestra cuota de mercado con mejoras continuo con foco, con incrementales, que suelen ser muchas veces la suma de mejoras continuas. O sea, cuando se hacen muchas mejoras continuas, la suma de esas mejoras continuas dan una innovación incremental. Y cuando además introducimos modelos de negocio diferentes, pues podemos llegar incluso a radicales y en alguna excepción muy excepcional, disruptivas. Así que yo os animo a pensar en estos términos, en focalizar que la innovación es muy relevante, es la más fácil, la más asequible, es la de mejora continua en un foco concreto. Imaginar un bloque de mármol que si no hiciéramos nada sería un bloque de mármol, y cada cincelada que le damos estamos creando una obra de arte que podría ser una innovación. Por eso desmitifiquemos que la innovación incremental o la radical o incluso la disruptiva se logran por vericuetos, por caminos muy diferentes a los de la mejora continua, con un foco, insisto. ¿Sí? Dicho todo esto, somos muy buenos aquí, pero ¿de qué va la innovación? La innovación en realidad es resolver un problema o satisfacer una necesidad que esté en nuestro propósito. Nosotros tenemos que tener un propósito y ese propósito nos ha de llevar a un determinado sitio. Es nuestra aspiración y queremos impactar en la sociedad y como consecuencia en el EBITDA, etc. Y por tanto es nuestro propósito, marca una hoja de ruta. Y comenzamos a caminar y cada vez que detectemos un problema o una necesidad, tenemos que poner ahí manos a la obra. Y manos a la obra, sobre todo en aquellos que afecten a mucha gente. Que afecten a mucha gente es una metáfora de que tenga mucho impacto. O sea, no dediquemos mucho tiempo a cosas de muy poco impacto. Al principio está muy bien trabajar en cosas de poco impacto para practicar. Sin embargo, sí que diría es pensar en grande, como veremos luego, fragmentarlo todo muy bien para ir trabajando en pequeñas cosas de bajo impacto, pero que sumadas tienen alto impacto. ¿Sí? O sea, innovar es resolver problemas o satisfacer necesidades que afecten a muchísima gente, o sea, que tenga un impacto social o económico alto. Y sobre todo, que sea simple, que no haya manual de instrucciones. Cuando hay manual de instrucciones o la innovación es compleja, nuestro competidor lo primero que hará es lanzar una versión que mejora la nuestra en simplicidad. ¿Sí? Cuando es simple algo, es bello y la simplicidad atrae. La simplicidad no es tan sencilla de alcanzar, porque tendemos los humanos a hacer complejo lo que es simple. Así que innovar en realidad diría que va de resolver problemas, ¿sí? Va de resolver problemas o satisfacer necesidades de alto impacto y que sea muy simple. Va de esto. ¿Qué tenemos más? ¿Pero qué es cultura? Vamos a ver qué es cultura. Fijaros, cultura son todos aquellos hábitos que tenemos, conductas que tenemos, y muchas veces nuestra cultura rechaza una innovación a pesar de que nos podría simplificar la vida. Confundimos muchísimas veces el estar ocupados con el ser productivos. Confundimos muchísimas veces el estar trabajando con el hacer cosas, con generar resultados. Entonces confundimos muchas veces que el estar ocupadísimo nos lleva a sitios mejores. Eso no es correcto. Podemos estar ocupadísimo haciendo las cosas cada vez mejor. Pero la gran pregunta, ¿dónde se encuentra la innovación? No es si hacemos las cosas cada vez mejor, sino si hacemos las cosas adecuadas. Así que la innovación va de dar respuestas diferentes, más adecuadas cada día, aplicando
la tecnología que se vaya dando en el momento y atendiendo las tendencias que vayan ocurriendo en nuestro entorno y hacerlo nosotros de una manera simple. Así que ojo con el concepto de velocidad o de eficiencia. La velocidad nos nubla porque nos genera un efecto túnel y no nos permite ver las oportunidades que hay alrededor, las oportunidades que se están generando en tendencias que están cambiando. Y toda crisis, sin excepción, acelera, modifica tendencias existentes. No crea nuevas tendencias, las acelera. Todos estábamos en la transformación digital, de una u otra manera, hablando o ya actuando, previo a la crisis. Y la crisis lo que ha hecho es acelerar la importancia de una transformación digital. También estábamos en el modelo, ya había slow cities y había muchos conceptos que nos estaban animando a pensar en simplicidad. Y esta pandemia también nos ha descubierto que también queremos simplicidad, que tenemos más ropa de la que necesitamos, que muchas cosas que teníamos o tenemos o hacemos o hacíamos eran superficiales y superfluas. Así que yo os animo a que la cultura no os limite. ¿Qué es cultura? Mirad, podríamos ir a Silicon Valley, a Singapur, a Boston, a cualquier entorno donde haya un altísimo grado de innovación, que nos pueda ser referente y podríamos copiar a una determinada empresa a la cual admiramos qué recursos utilizan, qué procesos utilizan y cómo miden resultados. Podríamos copipegarlo, podríamos traerlo a nuestra organización y de pronto implantarlo y de pronto eso nos haría iguales que ellos. Miren, la experiencia y la vivencia y el estudio y los estudios que hemos realizado a lo largo de estos más de 17 años y las vivencias que hemos tenido nos confirman que hacer esto, el copiar recursos, procesos y cómo miden resultado, no funciona. Y la pregunta que nos hicimos en su momento fue ¿por qué? ¿Y por qué? Pues porque cultura es más allá. Cultura tiene un lado que es más emocional, más blando, un lado que es soft, que va de valores, conductas y clima. O sea, va de tomar las personas y llevarlas a un nivel superior en el cual ellas puedan medir, puedan poner en práctica a través de las conductas aquellos valores que ellos ya tienen. O sea, las personas talentosas, y todos tenemos talento para innovar, deseamos un espacio, un entorno donde se nos permita el poder poner en práctica esos talentos. Así que lo que hacemos es medimos y podemos medir que los valores que tenemos y las conductas que tenemos, que aplicamos, pues funcionan y que por tanto nuestros valores al 100% se ponen en práctica también. Eso generaría un clima excepcional. Por eso la cultura es el conjunto de qué recursos disponemos, qué procesos tenemos y qué resultados obtenemos y o medimos, pero con personas que tengan talentos que puedan poner en práctica y por tanto generen un clima excepcional para combinar la explotación y la exploración. ¿Correcto? Así que fíjense que si antes podíamos ir a Silicon Valley o a Singapur o a Boston o a donde fuere y podríamos copiar esto no lo podemos copiar. El lado emocional no se puede copiar. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Pues miren, fíjense que en estos casos tenemos la capacidad nosotros de desarrollar nuestra propia cultura y nosotros medimos los 54 elementos, 27 emocionales y los 27 racionales, podemos medirlos para poder crear su propia cultura y su propia cultura para la innovación. ¿Qué quiere decir esto? Que si diagnostican ustedes su cultura y la trabajan, están creando una ventaja competitiva que no es copiable, porque la competencia no tiene a su gente. La parte emocional es la única que no es copiable. Su ventaja competitiva es sostenible. ¿Ok? ¿Por qué es crítico? Importante, o crítico decía,
disponer de una cultura de la innovación. Miren, hemos tenido durante mucho tiempo, hemos tenido muchísimo tiempo datos y hemos tenido procesos. De hecho, tenemos procesos o tenemos incluso burocracia que nos permite gestionar de manera bastante eficiente los datos que tenemos para poder tomar decisiones. ¿A eso dónde nos lleva? Eso nos lleva que fíjense que cuando hemos nosotros conocemos datos y conocemos el proceso, cómo gestionarlo, siempre nos hemos movido en el mundo del riesgo. El mundo del riesgo es inherente en la vida. El riesgo, nunca estamos en situaciones exentas de riesgo. Nadie sabe si en estos momentos se va a cortar el suministro eléctrico o va a haber un rayo que caiga y parta una centralita de datos y se pierda la conexión. O peor, que analicemos que estemos tomando los datos de fuentes erróneas y estamos analizando datos equivocados y por tanto tomando decisiones que nos lleven a resultados no predecibles o no deseables. Fíjense que el mundo del riesgo siempre se basa en que tenemos unos datos y que tenemos unos procesos para gestionar esos datos. Sin embargo, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando nos falla alguno de los dos, o sea, o conocemos, en este caso, conocemos los datos, pero desconocemos cómo gestionarlo, son datos nuevos y esto en el proceso pandémico lo hemos vivido innumerables veces. Todos los centros de investigación, toda la Organización Mundial de la Salud, todos los organismos públicos, todos los gobiernos del mundo, sin excepción, han ido tomando decisiones en base a aquello que ellos creían que era correcto, pero que los datos se iban moviendo. Los datos se iban moviendo y por tanto de pronto los procesos que teníamos no nos eran válidos o, mejor dicho, también podría ser, también se nos iban moviendo, desconocíamos en algunos casos, teníamos mucha incertidumbre porque no teníamos datos y teníamos procesos pero no nos funcionaban. Por tanto, en momentos de incertidumbre lo que más habitualmente se da es que los procesos que tenemos no nos sirven porque los datos que obtenemos son nuevos y empezamos a tomar decisiones que nos llevan a resultados no deseados. La última opción que tenemos es cuando ni los datos ni los procesos son correctos. O sea, cuando nos encontramos en mundos de ambigüedad es que desconocemos unos y otros. En la innovación, cuanto más pensemos en el futuro, más estaremos pensando, más nos encontraremos en entornos en los cuales son ambiguos. Y la única habilidad que tenemos o capacidad que tenemos para en la ambigüedad tomar decisiones es fragmentar la ambigüedad para que esos pequeños fragmentos se vayan desplazando hacia entornos de incertidumbre. Bien porque obtenemos datos o bien porque generamos procesos. ¿Okay? Dicho esto, tenemos un entorno donde estábamos básicamente en incertidumbre, como es en este momento, que conocemos algunos datos, pero nuestros procesos no funcionan, o estamos en momentos en los que los datos no son fiables. Por ejemplo, la nueva variante Omicron nos va a limitar la entrada en el país, la salida, la próxima, va a generar miedo, vamos a tener que implementar nuevas medidas de protección o seguridad, no lo sabemos. Estamos en un momento de bastante incertidumbre. Así que si tomamos una fecha de referencia, una cualquiera, por ejemplo, verano del 2019, si no les gusta esa fecha, pues elijan ustedes verano del 2018, me da lo mismo. Buscan una fecha en la cual ustedes pensaran que estaban en el mundo del riesgo. Por aquel momento decían, siempre hablábamos de que la velocidad del cambio es muy rápida, siempre hemos dicho la tecnología cambia muy deprisa.
Pues miren, la tecnología que tenemos hoy es la mejor que tenemos en toda la historia de la humanidad y es la peor que tendremos en el futuro. Así que no se agarren mucho a la tecnología de hoy porque la siguiente versión va a desmontar la que tienen hoy. Y en la velocidad del cambio en la historia del ser humano, en la humanidad, el cambio siempre se ha acelerado. Si se acelera porque cada vez estamos más conectados, usamos tecnologías más poderosas y eso hace que el conocimiento que genera el cambio, la experiencia, los descubrimientos, las investigaciones que generan cambios, pues ahora son compartidas, son comunitarias. Cuando ahora mismo hay un descubrimiento en la otra parte del mundo, tarda un instante en estar aquí. Así que hace un tiempo estábamos en un entorno de riesgo y de pronto pues pensábamos en el medio plazo con un término de incertidumbre y cuando hablábamos del futuro, 3, 5, 10 años, pues era todo muy, muy ambiguo. Si trazáramos una línea vertical separando estos dos mundos, veríamos que en el entorno anterior, o sea, en el entorno del riesgo, ¿no?, nos encontramos con que era constante, era estable, lentamente cambiante. Ahí podíamos aplicar una lógica que llamábamos lógica predictiva. Una lógica que se fundamenta en que tengo datos, los analizo y actúo. Y esos datos que tengo son consistentes. El problema en aquel momento es que los datos normalmente eran los mismos que tenía la competencia. Así que el diferenciarnos de la competencia era cada vez más costoso. Y empezamos a inventar conceptos como el Customer Experience, como transformación digital, muchísimos focos en los cuales lo que hacíamos era intentar diferenciarnos aplicando cosas, conceptos o tecnología de manera diferente a nuestra competencia. Pero la lógica predictiva siempre se basa en datos, análisis, acción. Y lo que hacíamos en aquellos momentos es pues, que teníamos una estrategia analítica, pues podíamos hacer un escáner del entorno, hacíamos modelos predictivos, podíamos establecer una estrategia a 3 o 5 años, incluso teníamos presupuestos, indicadores y planes de ejecución. Pero en cuanto hablábamos de un futuro incierto, de futuro a medio plazo, en el espacio de la incertidumbre, ya no podíamos aplicar esta lógica porque todas las variables previas no funcionaban, no están aquí. Cuando hablábamos del medio plazo, lo que decíamos es que hay un aumento del nivel de cambio, la predictibilidad decae, pueden aparecer nuevas tendencias y normalmente hay muchas sorpresas. Y era correcto. Y por eso cuando hablábamos a largo plazo todavía era más caótico e impredecible. Por eso en esa zona, al otro lado de la línea roja, teníamos que aplicar una lógica muchísimo más creativa. Una lógica que nos permitiera, en lugar de tener datos, analizarlos. O sea, en lugar de datos más análisis más acción, lo que nos llevaba este mundo es a acción más datos, más análisis y nos vuelve a llevar aquí. Así que es un cambio entre datos, análisis, acción por acción, datos, análisis. Y esto nos llevaba a ese mundo donde, bueno, había que pensar en grande, imaginarse cosas, empezar muy en pequeño y lo que había que hacer es experimentar muy, 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 muy rápido. Pues esto era lo que teníamos en ese verano del 2018-2019, donde ustedes se hayan ubicado y donde teníamos esos marcos referenciales. ¿Qué es lo que pasa entonces? Que podíamos hablar de que de pronto estamos aquí, todo se ha movido. Todo se ha movido de sitio. O sea, el ámbito del riesgo ha desaparecido. Ha aumentado el nivel de cambio muy grande, hay poca predictibilidad, estamos permanentemente en sorpresas, bueno, caótico y predecible. Bueno, todo este mundo es el que estamos viviendo. Y lo que muchísimos analistas, y yo comparto parcialmente, determinan, analistas, gurús, estudiosos, académicos, y yo comparto en gran medida, es que esto ha venido para quedarse. Ha venido para quedarse porque se va a mover la geopolítica, donde Europa ha descubierto, medio mundo hemos descubierto que China tiene un punto débil como fábrica del mundo, que los costes de ese punto débil
en los transportes y la disponibilidad de tecnología o de los chips o de las materias primas para hacer muchísimas de las cosas que hacemos, hay un cuello de botella logístico, todo eso va a hacer que cambie la geopolítica y muchos otros cambios que van a venir en los próximos años. Así que yo les animo a que piensen en que el mundo que veíamos anteriormente, este del riesgo, este no va a volver más. Porque algo que hemos vivido nosotros en primera persona ayudando a compañías es que cuando hemos tomado la decisión de que el mundo del riesgo ya no va a estar, sino que vamos a vivir en un mundo de incertidumbre permanente, hemos tomado una serie de medidas y todas esas medidas que hemos tomado nos han ayudado a mejorar nuestro EBITDA, a nuestro personal, la tranquilidad y la productividad interna. Y no solo eso, y es que vemos que cuando las cosas se normalizan y se genera una cierta estabilidad, también nos sirven esas mejoras. Porque en realidad lo que nos hemos convertido es en mucho más ágiles, que no rápidos. Así que yo les animo a pensar en que una cultura de la innovación, de la transformación, del cambio, llámenlo como quieran, ha venido para quedarse. Y es la cultura que va a predominar el futuro de cualquier organización que quiera no estar en la mediocridad, que no quiera estar luchando en el mundo del precio, de la batalla de la supervivencia, sino sencillamente en una lucha, una competición por el mundo del valor, el mundo de ser líderes, el mundo de tener una vida más que razonable que les permita dormir por las noches con cierto sosiego. ¿Qué factores determinan la cultura? ¿Y qué factores determinan, por tanto, que una cultura esté orientada hacia la innovación? Pues miren, son básicamente 9 elementos. Nos movemos en entornos de ambigüedad y, por tanto, tenemos nosotros que liderar, gestionar, vivir en el mundo de la ambigüedad. Nada va a ser como era. Y el mundo de la ambigüedad, o sea, tomar decisiones con datos escasos o bien sin datos, nos va a llevar a desarrollar o tener que tener otras habilidades diferenciadas, como la de fragmentar complejidad, como qué acciones podría hacer de bajo riesgo que me permitan generar nuevos datos. ¿Para qué? Para poder gestionar el cambio. El cambio va a ser intrínseco y por tanto tendremos que tener un propósito que nos permita guiarnos hacia el futuro, gestionando y sacando provecho a esos cambios que se van a dar y que la ambigüedad no nos aleje. Si tenemos un propósito, nos va a permitir fragmentar adecuadamente la ambigüedad y por tanto gestionar los cambios mucho más adecuadamente. Otro elemento que es fundamental es el networking. Hoy en día, una organización en solitario no tiene mucho sentido. La complejidad es tal que es mucho mejor estar en agrupaciones. Ustedes son una asociación y por tanto están en el sitio adecuado. El problema de muchas asociaciones o agrupaciones o ecosistemas en los que yo he tenido el privilegio de participar es que en muchas de ellas el compartir lo más íntimo les cuesta. O sea, se asocian por aquello de no estar solos, pero no comparten para construir juntos. Y es muy diferente no estar solo que construir juntos. Hay una frase que a mí me fascina siempre, porque además creo en ella absolutamente por vivencia personal, que si quieres llegar rápido, ve solo. Pero si quieres llegar lejos, ve acompañado. Y no significa solo ir acompañado con gente a tu lado, sino compartiendo el propósito y compartiéndolo incluso con competidores. No hay nada más rico que no tenerle no tenerle miedo a los competidores, sino que ver cómo podría cooperar con ellos. Hay mercado para todos. Hay oportunidades para todos. La cuestión es cómo combinamos opciones. ¿Okay? Entonces, ojo con el concepto del asociacionismo, porque el networking va mucho más allá que compartir eventos como es este o el no sentirse solo. El networking tiene que ser de generación. Tiene que ser un networking donde 1 más 1 sean 3 o 2,5, pero ni siquiera 2. Ok, lo siguiente es que sea retante.
que es retar, o sea, pensar fuera de la caja, ir un poquito más allá. Porque si no ese es un poco más, no sé, es un poco retante, en realidad lo que vamos a conseguir es pensar en pequeño. Y si pensamos en pequeño, pues no llegaremos muy lejos. Pero si pensamos en grande, pensar en grande no es arriesgado. De hecho, es gratis. Lo que es arriesgado es actuar en grande, que como veremos es otro de los elementos de riesgo que hay en muchas organizaciones. Hay que ser perseverante, tenaz. Por tanto, hay que ser adaptable, como los juncos, para adaptarse a todos los cambios que vayamos detectando. Tal cual nos avancemos en nuestro propósito, iremos detectando oportunidades en las cuales podremos actuar. Pues hay que ser adaptable. Por eso los planes estratégicos rígidos a 3, 5 años tienen cada día menos sentido. Hay que tener un propósito duradero y ser adaptable a todos aquellos movimientos tácticos que vayamos dando y tenaz, perseverante. Cuando un petrolero en el puente de mando giran en un determinado sentido hasta que el petrolero realmente gira, pasa un tiempo. Cosa que si van ustedes en una lancha pequeña, ese tiempo que pasa entre el gesto de giro y el giro verdadero es mucho más ágil. Esa es la gran diferencia entre corporaciones y empresas pequeñas. Las empresas pequeñas son mucho más ágiles. Así que si ustedes están en alguna organización algo grande, pues sean perseverantes en el cambio. Y si están en una organización pequeña, aprovéchenlo para poder introducir pequeñísimos cambios muy ágiles. Sin embargo, hay un detalle donde la tenacidad es imprescindible, sea grande o sea pequeña su organización, y es en los cambios de cultura. Si están habituados a escribir con la mano derecha y quieren escribir con la mano izquierda, o al revés, si es que son zurdos, tendrán que ser tenaces hasta conseguir el logro, que es poder escribir con ser ambidiestros. Así que tenaz es todo cambio cultural, exige tenacidad. Por ir acabando, hay que influir, hay que ser influenciador. Influir no es imponer, influir es estimular a otros a que logren cosas diferentes, a desbloquear los caminos que estén obturados. Influir para nada es dar órdenes. Los tiempos de dar órdenes en tiempos de incertidumbre no funcionan, porque nadie tiene la respuesta. Nadie. Si contratan a un consultor que les dice que en 2 años el mundo será de un determinado color, ese consultor está mintiendo, sencillamente, porque no sabemos en estos momentos de qué color será el mundo dentro de 2, 3, 5 años. Tenemos idea de hacia dónde irá. Por ejemplo, el concepto de sostenibilidad irá ganando prestigio. Pero si nos basáramos en el pasado para analizar las predicciones que se hicieron y cuántas de ellas se cumplieron, pues la ciencia ficción anunciaba que en el año 2000 los autos no contaminarían y que levitarían, no usarían ruedas. Creo que todavía no estamos en ese momento. Muy bien, así que hay que influir, influir, influir. Hay que inspirar, inspirar a otros. Inspirar a otros se combina muchísimo con retar. Inspirar y retar va combinado. Inspirar es ayudar a los demás a soñar y retar es a que sueñen fuera de la caja, fuera de sus marcos referenciales. Y estos dos combinados necesitan de un tercero, porque si pensamos en grande, salimos de la zona de confort y experimentamos, probablemente no obtengamos resultados deseados como nos hubiera gustado, y habrá que dar apoyo. Así que tienen ustedes que dar apoyo. Y por ir acabando, tienen que ser entrenador, porque si no entrenan a sus equipos, si ustedes no son capaces de dar los titulares a su entorno de aquella información, nueva técnica, metodología, habilidad, herramienta, si no son capaces de compartirlo con su entorno, difícilmente tendrán credibilidad. Porque ustedes tienen que tomar la iniciativa y tienen que ser modelo. El cambio se genera en las culturas cuando somos modelo. El cambio en la cultura no se puede delegar.
Así que se pueden imaginar que el factor determinante de todos estos elementos es el estilo de liderazgo. Este estilo de liderazgo, perdonen, no tendría ningún éxito en entornos de ambigüedad ni de incertidumbre. De hecho, yo tampoco creo que lo tuviera en entornos de riesgo. Así que hay que ser mucho más retante. Hay que ser el líder, tiene que dar ejemplo de ambiciones en la cima, pero estar ahí. No puede delegar, no puede quedarse en el campo base. Estas habilidades, todas estas habilidades se manejan y se entrenan. Y sería un placer si alguno de ustedes toma la iniciativa de querer introducir esos cambios en su día a día, y sería un placer que me contactara y cuáles son los siguientes pasos. Decía Peter Drucker que la cultura se come la estrategia en el desayuno. Miren, lo único que puede frenar el cambio, la transformación de una cultura hacia la innovación es la propia cultura. Y la propia cultura no es más que el reflejo del estilo de liderazgo. Así que la responsabilidad la tienen ustedes, líderes. Los líderes tenemos la responsabilidad de ser modelo, como hemos visto. Y solo podemos definir cambios en la cultura que nosotros podamos implementar en nosotros mismos. Así que la cultura no se come la estrategia, se come cualquier cambio que queramos introducir. Llámese innovación, transformación digital, customer experience, cualquier cambio, porque las culturas son resistentes al cambio. Por tanto, las claves para romper ese freno es que piensen en grande, pero empiecen en pequeño. Conozco muchísimos directivos y muchísimos directivos que conozco, todos ellos conocen la expresión piensa en grande, actúa en pequeño. Pero conozco muy pocos que la practiquen. La mayoría practican el piensa en grande, actúa en grande. Por eso he puesto empieza en pequeño en más grande todavía. Porque hay que remarcar que la clave está en combinar piensa en grande, pero empieza muy en pequeño. Mide muy en pequeño. Los niños nacen cuando miden 40, 50, los centímetros que sean, y un día miden unos 60, unos 70, unos 80, 2 metros, lo que sea. Pero miden y van ganando estatura milímetro a milímetro. De hecho, los padres no nos damos cuenta de su crecimiento. Tiene que ser un abuelo, una abuela, un amigo, alguien que los ve de tanto en tanto que diga, madre mía, cómo ha cambiado. Así que tienen que hacer es pensar en grande, actuar en pequeño y medir cada uno de los micropasos. Empiecen varios porque no todos tendrán resultado. Prototipen muy muy rápido para validar que el mercado lo quiere, que necesita ese producto o ese servicio que están ustedes mejorando. Fallar rápido, fallar barato, porque aprendemos rápido. Por eso lo de fracasar no me gusta nada, porque fracasar para mí sería el no aprender nada de cada tropiezo. Pero si aprenden ustedes de cada intento, ¿por qué pensar que estoy fracasando si estoy aprendiendo? Y solo se invierten recursos de verdad en cantidad, recursos económicos, incluso esfuerzos mucho de tiempo, después de la prueba de concepto, después de la prueba con el cliente. Y otro elemento que quiero poner muy en grande es comunica en pequeño. Si el cambio se empieza a ver frenado, no cuando se presentan los resultados, sino cuando se anuncia. Así que yo les sugiero que cuando piensen en grande no lo compartan más que con sus íntimos, con aquellos con los cuales vayan a comenzar esa pequeñísima escalada a la montaña. Porque en el momento anuncien el cambio, están haciendo visible una intención y van a empezar a percibir resistencias. Y por ir acabando, las conclusiones que les querría compartir son: conozcan su cultura, diagnostíquenla, desarrollen las 9 habilidades del liderazgo transformacional que hemos comentado previamente. Si ustedes desarrollan esas 9 habilidades, como consecuencia la cultura se irá modificando porque irán obteniendo además resultados muy muy diferentes. Creen un plan de acción centrado en un propósito y tal cual vayan detectando problemas o necesidades en el caminar, en su propósito, actúen de manera diferente.
Busquen, por favor, la simplicidad y la excelencia operacional. La burocracia es un asesino del cambio. La burocracia frena cualquier iniciativa. La burocracia aburre, agota, espanta el talento y por tanto además limita la velocidad a la que podemos nosotros adaptarnos al cambio. Velocidad que necesitamos en esa agilidad. Y comenzar ya a aplicar un modo de pensar, un mindset diferente pensado, basado en la experimentación. Si no experimentan, no obtendrán resultados diferentes. Experimentar conlleva no obtener el resultado que esperaban. Experimentar es probar algo. Y por tanto, siempre que obtengan un resultado, que obtendrán siempre un resultado, aunque no sea el esperado, aprendan. Aprendan y miren dónde podrían aplicarlo. Y cierren la experimentación definiendo el siguiente experimento. Y por último, last but not least, algo que me pasa muchísimo y es que estoy con directivos y se suben a esta aventura de la transformación cultural, están encantados con hacerlo, pero piensan que por haber leído un par de libros o por haber visto algunas conferencias, pues como esta, ya están dotados de ese doble mindset. Ustedes necesitan la lógica predictiva para rentabilizar lo que conocen. Tienen que aplicar la lógica predictiva, pero necesitan la creativa, la lógica creativa, para explorar nuevos mundos en el mundo de la incertidumbre. Así que tenemos que vivir con las dos. No podemos estar inventando la rueda permanentemente. Así que yo les sugiero, por favor, y es que se dejen asesorar. Porque lo que he visto en el 100% de los casos es que al intentarlo por sí mismos han creado una expectativa que como no la han satisfecho, el talento se ha ido. Por tanto, fíjense que el impacto que han tenido es que intentando transformar la cultura hacia una cultura de la innovación han estimulado mayormente la mediocridad porque la gente talentosa se ha ido. Así que déjense asesorar. Si no, yo lo que he vivido es siempre fracaso. No es difícil, pero como todo cambio requiere su aprendizaje. Muchísimas gracias por su tiempo. Espero haberles sido de utilidad. Aquí tienen mis datos y será un placer que me contacten y me compartan sus necesidades, sus reflexiones y les deseo muchísima suerte y de nuevo les pido millones de disculpas porque a la invitación que recibí para hacerla en online, en directo, desafortunadamente la agenda no nos fue posible cuadrarla y mis compromisos previos pues tengo que respetarlos. Será un placer y un honor estar en futuras ediciones con ustedes. Cuídense mucho y mi último mensaje sería para decirles que tienen ustedes una joya entre manos, que la restauración y la hotelería peruana es referente mundial. Solo hay que, en tiempos de incertidumbre, actuar de manera diferente, pero el valor lo tienen ya. Muchísimas, muchísimas gracias y hasta pronto.